Hola, buen día. Nosotros somos Daniela Angélica Flores Rosales y su servidora Selene Crespo Popoca. En el presente video vamos a mostrar las consultas de cubos, roll-up y cuadros de mando. De igual manera, se mostrará de manera breve cómo se realizó la extracción de la información, tanto del CRM como del ERP, la creación de los diagramas de nuestra base de datos, la población de la base de datos mediante la herramienta Spoon, la creación y la publicación de los cubos roll-up y la generación de los cuadros de mando. Y para finalizar, se harán algunas conclusiones finales. A continuación se va a mostrar el proceso que se siguió para llegar a generar un cuadro de mando, el cual nos ayuda a indicar la situación en la que se encuentra una empresa de acuerdo a la información que se tiene, y con ello ayudar a tomar decisiones por parte del negocio. Empezamos con un documento de Excel en el que almacenamos las actividades o hechos que se realizaron en el departamento de marketing. Para esto necesitamos un tiempo, una campaña y una lista de objetivos. En esta, de acuerdo al CRM, que es donde se guarda el módulo de marketing o donde se maneja, se refiere a los clientes para los que se quiere enfocar una campaña. Por ello, esta información de estos 3 archivos que mencioné anteriormente se van a juntar en este que se llama Hechos Marketing, en el cual guardamos el ID de la campaña, de la fecha y de una lista de objetivos. También incluye un estado para saber en qué situación se encuentra la campaña o el hecho del que se está hablando o haciendo referencia. Posterior de generar el documento de Excel, se crea un diseño de la base de datos. En este caso, pues tenemos los mismos campos que se tenían en el documento de Excel y las mismas tablas. La diferencia de esto es que la hoja que se utiliza se va a hacer referencia como una tabla. Para trasladar la información que se tiene en el documento de Excel a una base de datos, usamos la herramienta Spoon. En este se va a guardar cada documento de entrada, hace referencia a cada hoja del libro de cálculo que es de Excel. Un ejemplo es el de campaña. Se extrae el archivo, se selecciona el archivo Excel, se selecciona la hoja y después extraemos los nombres de las líneas que se tienen. Después hacemos referencia a una tabla, que es donde se va a guardar. Previamente se debe realizar una conexión a la base de datos a la que se desea trasladar la información. Se selecciona la tabla para hacer referencia y se extraen los datos.
Mediante esta herramienta puedes mostrar cuáles campos de la hoja de Excel hace referencia a los atributos que tenemos en nuestra base de datos. Primero se realizan las hojas y por último los hechos, pues es aquí donde se guardan los ID. Una vez que se ejecuta, vemos como resultado que extrae la información que teníamos almacenada. Bueno, con esto ya tenemos poblada nuestra base de datos para posteriormente crear un cubo. Para crear el cubo usamos la herramienta Schema Workbench. En esta de igual manera se crea un enlace o una conexión a la base de datos con la que se va a trabajar. Se crea el esquema, un cubo, y se tiene que crear una tabla en la cual va a hacer referencia de la tabla de hechos. En este caso estamos trabajando con marketing. Las dimensiones son las tablas que tenemos en la base de datos. Es por ello que nosotros tenemos 3 dimensiones, que es la de campaña, lista objetivo y tiempo. Se crea una herencia al momento que se crea la dimensión. Después se crea una tabla y los diferentes tipos de niveles, es decir, los atributos que se manejan en las tablas de la base de datos. Tenemos nombre, en caso de la campaña, tipo, un presupuesto, un coste esperado, el coste real, el ingreso esperado, y aquí se hace referencia a la tabla. Después se hace lo mismo con el lista objetivo, creamos su herencia, su nivel, que en este caso solamente maneja uno, que es el nombre, y la tabla a la que va a hacer referencia. El tiempo igual, en este cabe destacar que el tipo de esta dimensión va a ser de tiempo. De igual manera creamos 3 tipos de niveles, que es día, mes y año, y un measure, que es en donde vamos a guardar nuestro atributo de estado, para que con esto se maneje el cuadro de mando. Una vez que se creó ya el esquema o el cubo, se tiene que publicar. Aparece este mensaje. Si aparece este mensaje, quiere decir que fue publicado dentro de nuestro servidor Pentaho. Aquí primero tenemos que realizar una conexión. Se pone nueva conexión, se llenan los datos que le solicita. En este caso usamos la base de datos MySQL y probamos que esté bien la conexión. Después importamos un análisis. En este se importa el cubo y la fuente donde se van a extraer los datos es de la conexión de marketing. Después usamos un Psychoanalytics. Este nos sirve para crear consultas. Seleccionamos Create a New Query. Seleccionamos el cubo, la medida, que es el measure que habíamos manejado en el cubo, y podemos seleccionar qué campos son los que queremos trabajar. Después copiamos la consulta
porque se va a utilizar posteriormente en el dashboard, que es el que nos va a ayudar a realizar el cuadro de mando. En este elegimos qué template tiene. Podemos empezar desde cero, pero es más, en este caso usamos ya uno que fue prediseñado. Cambiamos nosotros el nombre del título que se va a manejar en el cuadro de mando y creamos una columna de campañas. Después aquí se selecciona MDX over Monreal JNDI. Se va a pegar la consulta que generamos con la ayuda del Psychoanalytics. Y después se decide qué tipo de gráfico quieres para mostrar la información que tienes. En este se le tiene que poner la fuente de los datos y en dónde se va a colocar la gráfica que va a generar. En este caso pues ya habíamos creado campañas previamente y ya nos genera esta gráfica o este cuadro de mando, en el cual podemos ver qué listas utilizaron y en qué, de acuerdo a qué campaña. En el caso de la venta, en cuanto al pedido, de igual manera vamos a generar un documento de Excel. Con la ayuda del RP Odoo se exporta y vamos a manejar clientes, productos y tiempo. Esos corresponden a un hecho, y de igual manera que con marketing vamos a manejar el estado. De acuerdo, esta es nuestra medida. Una vez teniendo esto, también se creó una base de datos en el cual se va a guardar la información para poderlo trabajar posteriormente. El diseño quedó así. Mediante una transformación con la herramienta Spoon se hace la hoja cliente, producto y tiempo. Cabe destacar que en tiempo, como tenemos la fecha de esta manera, la queremos separar y se realizó mediante un split file. Y al último la tabla de hechos pedido venta para que se almacenen los IDs de las tablas anteriores. Aquí tenemos la información que se extrajo de las hojas de Excel. Después, igual con la ayuda del esquema Workbench, creamos el cubo. Previamente se crea la conexión, que es la que nos va a ayudar. Se van creando los atributos o los elementos que nos van a ayudar a crear el cubo. El cubo va a ser pedido venta. Tenemos la tabla de hechos para hacer referencia. Las tres dimensiones, en este caso vamos a usar cliente, producto y tiempo. La herencia de cliente,
solo manejar el nivel nombre y hacemos referencia a la tabla. Posterior el producto, de igual manera se crea su herencia, su nivel que va a ser nombre y precio, y hacemos referencia a la tabla y el tiempo. Este generalmente se va a manejar en todos los cubos que se crearon. Y el measure que vamos a utilizar o la medida va a ser el estado. Vamos a usar el distinct count. Posterior a esto, conectamos con Pentaho mediante la publicación. Se crea la conexión, el análisis. Aquí exportamos el cubo de pedido, la conexión, que es donde se va a hacer la fuente de donde va a sacar los datos, y procedemos a crear el Psychoanalytics. Seleccionamos el cubo que se va a utilizar y ponemos los campos que se van a utilizar para esta consulta. En este caso usamos estado, que es la medida. Para la columna utilizamos el nombre del producto y para la fila el nombre del cliente. De igual manera copiamos la consulta que se nos generó y procedemos a crear un cuadro de mando. Elegimos qué template nos va a ayudar y lo modificamos. De igual manera modificamos el título y la columna, que es donde se va a agregar la gráfica que vamos a generar al final. Aquí elegimos qué conexión va a utilizar, es decir, donde se va a sacar la información, y el cubo que se utilizó. Y pues aquí en el query se copia la consulta que teníamos del Psychoanalytics. Después elegimos qué tipo de gráfica queremos, en dónde se va a colocar, cuál es su fuente, y este es el resultado que nos arroja. En este caso usamos los clientes que tenemos. Listo. También creamos los hechos del presupuesto en cuanto a ventas. Aquí igual tenemos clientes, tiempo, manejamos un tiempo y un producto para los hechos. Tenemos aquí los hechos ya organizados y en este caso vamos a utilizar el total como medida de ayuda para nuestras gráficas. Una vez que tenemos hicimos nuestra base de datos con la ayuda de este diseño. Tenemos los hechos: presupuesto, venta, el producto, el cliente, el tiempo. De igual manera tenemos archivos de entrada que van a ser las hojas de cálculo de Excel. La fecha se maneja de la misma manera. Como lo tenemos en el formato largo, se van a separar mediante el split file. Y por último tenemos los hechos, que es donde se almacenan todos los ID. Después ya se crea el cubo, creamos la conexión, ahora sí el cubo, la tabla que es en la que se juntan todos los IDs y las dimensiones que vamos a trabajar, que es cliente, producto y tiempo. La dimensión cliente tiene su herencia, tiene su nivel nombre y la tabla a la que va a hacer referencia.
El producto igual tiene su herencia, va a manejar nombre y precio y la tabla producto. El tiempo con el día, mes y año, y en este caso se va a sumar la cantidad que nos dé en el total de cada fila. Hacemos la conexión con el pentaho mediante la publicación. Una vez que nos dé exitosa, creamos la conexión, la probamos, se importa el cubo que se creó, seleccionamos la fuente donde se van a extraer los datos y creamos un Psychoanalytics. Con seleccionamos qué es los campos que nos van a ayudar, copiamos el query o la consulta y creamos un dashboard. Seleccionamos el template que vamos a utilizar, modificamos el título que se va a utilizar y la columna donde se va a almacenar la gráfica. Después nos vamos al siguiente, que es seleccionar la conexión, el cuadro, y pegamos la consulta que nos generó. Después seleccionamos el tipo de gráfico que se va a utilizar y de dónde va a extraer la información y en qué objeto del HTML se va a poner, y nos genera la siguiente gráfica. Podemos ver que del total que se ha gastado o que se tiene del presupuesto, de los presupuestos que se fueron generando, cuánto corresponde a cada uno. Y bien, es todo. A continuación se va a mostrar la información extraída. En esta ocasión fue extraída de nuestro CRM en la parte de soporte. De igual manera tenemos una tabla general, la cual hace referencia a tiempo, descripción y los clientes. Posteriormente se generó un diseño de una base de datos como el que se muestra a continuación, para de esta manera crear nuestra base de datos y posteriormente hacer nuestra transformación. De igual manera se tienen 4 entradas, que son los 4 tipos de tablas que tenemos en nuestra base de datos, y 4 salidas, que es a donde se va a poblar la información que tenemos almacenada en nuestro Excel. Ya es ejecutada nuestra transformación. Nuestra base de datos ha quedado poblada de la siguiente manera. Ya teniendo poblada nuestra base de datos, podemos hacer la creación de nuestro cubo. Como ya se mostró con anterioridad, se crea una conexión haciendo referencia a nuestra base de datos. Se tiene el cubo, el nombre del cubo, se tiene nuestra tabla principal, que es la de hechos,
nuestra dimensión cliente, nuestra herencia, y en este caso esta dimensión solamente tiene un nivel y su tabla correspondiente. Después tenemos la dimensión de descripción, la herencia. En este caso tenemos dos niveles, que es la descripción de nuestro caso y el asunto, y la tabla correspondiente. Y por último, al igual que todos nuestros cubos, tenemos la tabla de tiempo, su herencia y sus tres niveles, y la tabla correspondiente. Y tenemos el measure. En este caso lo generamos con el status con el cual se basa nuestra información. Ya que está generado nuestro cubo, lo publicamos para irnos a nuestro pentajo. Al igual que los procesos anteriores, se crea una conexión y se hace referencia a nuestra base de datos, de donde se van a extraer los datos. Se hace el testeo, se importa nuestro cubo y se hace referencia a nuestra conexión antes generada. Después, mediante Cypress Analytics, vamos a generar una consulta. Seleccionamos nuestra medida. En esta ocasión queremos saber cuál es el caso por el cual se dio soporte, el mes en el que se hizo y el nombre del cliente o a quién se hizo. Copiamos nuestra consulta y generamos un CD dashboard. De igual manera se genera una columna que se va a hacer referencia más adelante. Posteriormente se genera un MDX query, se le asigna un nombre, se hace referencia a la conexión creada, al cubo importado y se pega la consulta antes copiada. Para finalizar, se genera una tabla para mostrar nuestra información. Se hace referencia a nuestro data source y a nuestra columna creada en nuestro template. Se guarda nuestro dashboard y se muestra la información de la siguiente manera. A continuación se va a mostrar la información que se descargó del IRP con respecto a un pedido de una compra. Como ya se mencionó antes, se generó una tabla de hechos, una tabla para proveedor y una tabla para tiempo y una para producto. Se sigue la misma lógica que en la información anterior. Aquí está la tabla de la información de productos, la información de tiempo y de proveedor. Posteriormente se generó un diagrama de base de datos como este para poder seguir con nuestra población de la base de datos.
se generaron 4 entradas y de igual manera 4 salidas a las 4 diferentes tablas que existen en nuestra base de datos. Posteriormente, al correr nuestro SQL, se pobló nuestra base de datos de pedidos compras, en este caso fue la que se seleccionó en nuestra conexión. Ya teniendo la información en nuestra base de datos, procedemos a la realización de nuestro cubo. En primera instancia se realiza una conexión de la base de datos que queremos utilizar. Posteriormente se genera un cubo y se crea una tabla, que es nuestra tabla central, la de hechos. Posteriormente se creó la primera dimensión, que es la de producto, su herencia y sus 2 niveles, que es nombre y precio, correspondiente a la tabla de producto. Por consiguiente, se generó la dimensión de proveedor. De igual manera, tiene su herencia y su nivel y la tabla correspondiente. Para la última dimensión fue la de tiempo. También tiene una herencia y 3 niveles, que es día, mes y año, correspondiente a la tabla tiempo. Por último, se tiene el measure o el indicador, y procedemos a hacer la publicación de nuestro cubo. De igual forma, en nuestro pentajo se crea una conexión correspondiente al pedido de la compra, pero en este caso a la base de datos a la que nos vamos a referir es a la de pedido compra, que se pobló con anterioridad. O sea, hacemos el testeo y portamos nuestro cubo. Le hacemos referencia a la conexión antes creada. Mediante el Cycle Analytics se selecciona nuestro cubo ya antes importado, se selecciona nuestra medida. En este caso vamos a seleccionar el nombre del proveedor, el nombre del producto y el precio, y lo vamos a filtrar por mes. Posterior a esto se copia la consulta que ya se generó, creamos un nuevo DC Dashboard y de igual manera cambiamos el nombre, y en este caso nuestra columna se va a llamar pedido compra, que es a la que vamos a hacer referencia más adelante. Posteriormente seleccionamos MD Queries, se genera un nombre, se hace referencia a la conexión antes creada, se jala nuestro cubo y se pega nuestro query generado mediante Cycle Analytics. Para terminar, se hace referencia a nuestro data source y a nuestro panel que se generó en el template, para finalmente guardarlo
y generar nuestra tabla. A continuación se va a presentar la información que se rescató del RP con respecto a los presupuestos de una compra. Aquí tenemos nuestra tabla de hechos, la cual nos hace referencia a las otras tres tablas, que es producto, tiempo y proveedor. Y de igual manera tenemos un total que nos va a ayudar como indicador. Aquí está la hoja de nombre, la información, el tiempo y el proveedor. Posteriormente se generó un diseño de la base de datos. En esta ocasión se utilizó la forma de estrella, ya que tenemos una tabla de hechos. Posterior a esto se generó la extracción de nuestra información en la herramienta Scoop. Tenemos los datos de entrada, que es lo de cada hoja que se acaba de mostrar en el Excel. Tenemos a proveedor, producto y tiempo. Aquí se seleccionó el Excel de donde se va a extraer la información. Posteriormente se selecciona solamente la hoja de donde se va a extraer esa información y se seleccionan los datos. En el caso de la salida se genera una conexión, se selecciona la tabla a donde queremos que se basen los datos y posteriormente se hace la obtención de los datos y el mapeo. Este proceso se realiza en todas las tablas, a excepción de la tabla tiempo, ya que esta, como la información que se descargó del RP se descarga con la fecha como la conocemos, entonces esta necesitamos separarla y para eso utilizamos un split files. Y por último tenemos nuestra tabla de hechos, donde se guardan todos los aires. Posteriormente vamos a ver la creación de nuestro cubo. Aquí se realiza la conexión. Se genera un nombre para el cubo. Se importa la tabla, se crea la tabla de hechos. En la primera dimensión es la correspondiente a la tabla producto. Tiene una herencia y dos niveles, el cual es el nombre y el precio. De igual manera, se importa la tabla para poder hacer referencia. Posteriormente se muestra la dimensión proveedor, su herencia, su nivel y su tabla. Y por último se muestra la dimensión tiempo, su herencia, sus niveles y su tabla. Y por último, nuestro measure o nuestro indicador. En este caso, como es el total del presupuesto que se va a generar, lo vamos a sumar. Posterior a eso, procedemos a hacer la publicación del cubo. Se genera la publicación exitosamente y
procedimos a crear una conexión con Pentaho correspondiente a la base de datos del cubo. Hacemos el testeo. Después importamos nuestro cubo y le asignamos la conexión correspondiente, es decir, la que se generó con anterioridad. Aquí se selecciona nuestro cubo mediante un Cycle Analytics para poder generar una consulta. Se agrega la medida. En este caso se quiere saber el presupuesto de diferentes artículos y cuáles son los proveedores que nos surten. Posteriormente se hace el copiado de la consulta generada y se crea un SDE dashboard. Se selecciona un template y se cambia el título. Posteriormente en una columna se nombra presupuesto compras, que es en donde va a aparecer nuestra gráfica. Seleccionamos el MDX Queries y se genera un nombre, se hace referencia a nuestra conexión creada, a nuestro cubo importado y posteriormente se pega el query y se consulta. Por último, en la sección de gráficas se selecciona una gráfica de barras, se genera un nombre, se hace referencia a nuestro data source y posteriormente se hace referencia a nuestra columna que generamos en nuestro template. Guardamos y esta es la gráfica que nos genera a partir de la consulta. A lo largo del desarrollo de la presente evidencia, nos encontramos con diversos inconvenientes. Por un lado, en cuanto a los recursos que tienen que tener los equipos en los que se trabajen, puesto que había algunos como Pentaho que requerían mucha memoria y no nos permitía trabajar como nosotros quisiéramos. Pues a veces nos presentaba algunos errores que nos confundían. Sin embargo, pues simplemente era cuestión de la memoria o de los recursos de nuestro equipo en el que se trabajó. Sin embargo, pues pudo ser solucionado con un poco de paciencia. Y en cuanto a la evidencia, que es lo que se fue realizando, en donde más se encontró dificultad, podría decirse que fue en encontrar cuál era el indicador para nuestros cubos, es decir, las medidas, puesto que en clase solamente vimos de cantidad como totales y que pues se sumaban, pero en cuanto a los estados que no eran como valores numéricos, ahí pues fue un poco confuso. Sin embargo, pues se pudo resolver. Y por último, en cuanto al aprendizaje que tuvimos, pues es que con las herramientas que utilizamos, si es que se saben utilizar bien y se enfocan para lo que son útiles, pues podemos obtener
más herramientas que nos ayudan en este caso a mejorar la toma de decisiones de diferentes negocios. Pues con los cuadros de mando, pues pudimos ver en qué situaciones nos encontrábamos, donde teníamos altos, donde teníamos bajos, y esto